Saludos apreciados participantes, espero se encuentren muy bien. Acá vamos a abordar el contenido relacionado con la unidad 3, que es la praxis educativa en la formación socioeconómica esclavista. Ciertamente, el origen del esclavismo data de las primeras civilizaciones consolidándose como un sistema educativo, como un sistema económico, perdón, en las sociedades egipcias y mesopotámicas. Es ampliamente conocido que en Egipto los faraones, que eran las figuras de más poder, ejercían el esclavismo hacia las sociedades menos aventajadas, las sociedades que ellos consideraban inferiores. Y bueno, realizaban diversidad de trabajos como por ejemplo la construcción de ciudades, las famosas pirámides, la atención a las necesidades reales, en fin. ¿Okay? Allí comienzan a asentarse los cimientos del esclavismo. Asimismo, llega a su máximo apogeo en sociedades griegas y romanas y alcanzaron su máxima expresión cuando estas sociedades, ¿verdad? Hacían uso de los esclavos, los comercializaban con ellos, mantenían esa hegemonía y los veían como poco más que animales o animales de carga, pero que hablaban, ¿sí? Igualmente estaban destinados a la realización del trabajo, de trabajos duros, trabajos pesados, y que eran orientados básicamente a la satisfacción de las necesidades de los reyes, de las monarquías. ¿Okay? Asimismo, entró en declive cuando cae el Imperio Romano, evolucionando hacia el feudalismo que se asentó mayormente en Europa. En ese propósito, la estructura social de la educación dentro de esas sociedades estaba enmarcada en una educación formal y completa, pero para las élites. Los poderes que hacían vida tanto en la sociedad griega como romana, e incluso en la egipcia. En la sociedad egipcia, prácticamente la educación estaba limitada para los hijos de los faraones, los descendientes directos de la realeza. Y esto se mantuvo hasta hasta la llegada de las monarquías en las sociedades greco-romanas, donde escasamente algunos colaboradores, consejeros de las monarquías, los que eran considerados las clases altas, recibían algún tipo de instrucción, siempre enmarcado en el ejercicio de poder, formación militar, formación en filosofía, en letras, de manera que se pudiera, que era el conocimiento que se valoraba en ese momento. Luego, básicamente los ciudadanos que se consideraban libres, los que no eran esclavos, tampoco tenían muchas opciones. Los ciudadanos que podían llamarse libres, que gozaban de libertad, recibían una educación muy básica o técnica dirigida a realizar alguna tarea especial. Recordemos que al hablar de tecnificación, no se habla propiamente del uso de alguna herramienta en particular, sino de desarrollar alguna técnica. Sí, podían usar alguna herramienta, aunque sea artesanal, para un trabajo específico, un oficio específico. Pero bueno, era específicamente para estar al servicio de las hegemonías que ejercían el poder. Llámese monarquías o llámese los faraones, según fuera el caso. Los esclavos prácticamente no recibían educación o era muy nula, muy limitada, y era precisamente para prácticamente los hijos de esclavos, las personas que eran hijos de esclavos no tenían derecho a educación, simplemente eran por consecución esclavos. O sea, si tu padre era esclavo, el hijo era esclavo automáticamente. La estructura piramidal en las sociedades esclavistas
se reflejaba directamente en el acceso y la calidad de la educación. La élite gobernante recibía una educación integral que incluía filosofía, retórica y las artes. Eso era lo que se valoraba. Los ciudadanos libres accedían a una educación básica y en algunos casos a formación técnica dependiendo del caso. En contraste, los esclavos raramente recibían educación formal, limitándose a la transmisión de habilidades prácticas para un trabajo específico, igualmente al servicio de las élites. En el antiguo Egipto, la élite, los hijos de los faraones y nobles recibían una educación exhaustiva en las casas de vida, llamadas así, adjuntas a los templos. Aprendían culturas, escritura jeroglífica, matemáticas, astronomía y teología. Era lo que las ciencias que imperaban en el momento. Esta educación era esencial para mantener el complejo sistema administrativo y religioso del antiguo Egipto. Recordemos que en Egipto era una sociedad politeísta. Era importante que ellos conocieran, por ejemplo, las estaciones del año y rindieran tributo a las deidades existentes para que las siembras o X actividad tuvieran la productividad que se esperaba. No podían sembrar en algunas épocas del año, no podían construir en algunas épocas del año porque su creencia les dictaba que X deidad tenía que bendecir de alguna forma lo que ellos estaban haciendo. Entonces habían épocas donde se consideraba que era indigno o injusto, ¿no? Igualmente, los escribas formaban una clase media con nivel educativo crucial para el funcionamiento del Estado. Ellos eran los que de alguna forma, los escribas eran los que de alguna forma elaboraban estos documentos, mandatos, órdenes, edictos, y que también pues gozaban de esa formación. Su formación incluía escritura hierática, contabilidad y derecho. ¿Ok? Igual, recordemos que la escritura en el antiguo Egipto era simbólica, eran jeroglíficos, ¿no? Ameritaba una formación, ameritaba una educación formal, si se quiere, para que los escribas, estas personas que manejaban ese lenguaje, pudieran hacerlo. Aunque no pertenecían a la élite, su educación les proporcionaba un estatus social elevado y oportunidades de ascenso. Fíjense cómo la exclusión está presente desde la antigüedad, desde el antiguo Egipto. Y es un tema de reflexión, ¿no? Como siempre las élites han gozado de mayores oportunidades, mayores y mejores oportunidades. Y estas clases intermedias, bueno, por consecución gozan de algunos beneficios, pero tampoco recibían la misma formación que los hijos de los gobernantes, ¿no? De las élites. También la educación de los esclavos, a menudo eran prisioneros, por supuesto, de guerra, recibían una educación mínima centrada en habilidades prácticas para el trabajo manual o doméstico. Ellos realmente no se puede hablar de que recibían una educación formal. Si tu trabajo era cantero, te enseñaban a trabajar, a hacer ese trabajo, era a picar piedra. Y era lo máximo que aprendías, pero era justamente para cumplir el cometido que te encomendaban los monarcas. Su aprendizaje se basaba principalmente en la observación y en la repetición de tareas. Era un aprendizaje totalmente mecanicista. Bueno, la paideia griega representaba un ideal, ya hablando un poquito de la sociedad griega, ¿no? La paideia griega representaba un ideal de formación integral del ciudadano abarcando aspectos físicos, intelectuales y morales. Este concepto buscaba el desarrollo armónico del individuo y su preparación para la vida cívica. Aquí sí se habla de una preparación un poco más integral y estaba orientada a cultivar tanto las artes, las ciencias. Ya estamos hablando de Grecia, ¿no? Por supuesto, tenías que manejar la parte religiosa, tenías que hacer uso de la religión como régimen de vida, ¿ok?
y los ciudadanos, los jóvenes ciudadanos, recibían una educación que incluía gimnasia, música, lectura, escritura y cálculo. Fíjense que ahí están presentes artes y ciencias, siempre. En etapas avanzadas se introducía la retórica y la filosofía. La filosofía era fundamental porque era el mecanismo que ellos utilizaban para entender al mundo, ¿no? Y quien se divorciaba un poco de esas ideas filosóficas que gobernaban, que eran dominantes, automáticamente era señalado como como hereje, era señalado como opuesto a la iglesia, a Dios y todo lo demás. Se venía la persecución. Eh, Tanto la retórica como la filosofía eran fundamentales para la participación en la vida política. Era necesario que usted tuviera un discurso elucubrado, que tuviera dominio de palabra, dominio de sí mismo, para ejercer funciones de gobierno, ¿no? Los hijos de los gobernantes, por consecución, tenían que ser gobernantes. Recordemos el contexto donde imperaba una monarquía, ¿no? Padres heredaban el trono a sus hijos y tenían que estar preparados para eso. Los ciudadanos más comunes, igualmente aquel que gozaba de ilustración, que sabía música, que sabía leer, que ya de por sí era un lujo aprender a leer, a escribir, era complejo. El que sabía cálculo era considerado prácticamente un genio. Y habían otras ciencias como la astronomía, la medicina estaba, aun cuando había poco avance, sí existían algunos cuidados mínimos que eran necesarios, ¿no? Y el que gozaba de eso era considerado una persona muy ilustrada. Por supuesto, la realidad de la paideia contrastaba con su ideal. Los esclavos y las mujeres estaban excluidos de este sistema educativo. Era, si se quiere, la paideia sistematizaba un poco el sistema educativo, ¿no? Era lo que buscaba. Los esclavos recibían solo instrucción básica para sus tareas, mientras que la educación de las mujeres se centraba al ámbito doméstico, al cuidado del hogar, a realizar tareas domésticas. Esto era un poquito la realidad de lo que era la sociedad griega, ¿no? Y cómo se llevaba a cabo la educación en las clases fundamentales, en las clases sociales que se consideraban fundamentales. Ahora en Roma teníamos una educación temprana que era impartida en el hogar por la madre o un pedagogo esclavo. Esta educación igualmente era propia de las élites, los que gobernaban o los allegados a ellos, que era una clase alta, pero no formaban parte de la realeza, no formaban parte del gobierno, sino que por alguna razón estaban afines porque de repente desarrollaban una función diplomática, aun cuando, repito, no eran descendientes consanguíneos de la realeza, ellos podían desarrollar actividades diplomáticas porque tenían algún tipo de preparación. Entonces estas personas gozaban de una educación temprana que se impartía por una madre o alguien, un esclavo que se utilizaba para procesos de enseñanza. La escuela primaria se basaba en la enseñanza de lectura, escritura y cálculo básico. Aquí se empieza a dar importancia al cálculo, ¿no? A las operaciones con cálculo. Aparece un ábaco, ¿okay? El ábaco, herramienta utilizada para contar, realizar sumas, alguna operación numérica, que era un avance sustancial para la época. Es accesible para los ciudadanos libres, pero no para esclavos, esta educación primaria. La escuela de gramática contemplaba un estudio profundo de la literatura y la retórica. Aparece de nueva cuenta la literatura. Fíjense que hay semejanzas entre la escuela griega y la escuela romana. Ellas han sido históricamente sociedades enfrentadas. Se prepara para la vida pública y política. La vida pública, el poder, el ejercicio del poder y la política. En cuanto a la educación superior, se impartía filosofía y retórica avanzada. Era muy común ver grandes filósofos que eran los grandes maestros y adoptaban algunos pupilos para mantener sus ideales a lo largo del tiempo, ¿no? Era reservada para la élite únicamente.
a menudo completada en Grecia. O sea, fíjate cómo la educación superior era mucho más elitesca, ¿no? Y tristemente es algo que se mantiene. El sistema educativo romano reflejaba y reforzaba la estratificación social, se mantenía la estratificación social. Mientras que los hijos de la élite progresaban a través de todas las etapas, los esclavos quedaban excluidos de la educación formal y solo recibían el entrenamiento necesario para sus tareas específicas como esclavos. ¿Okay? Un aparato, un artefacto útil para la hegemonía, para las grandes hegemonías. Ok, bueno, en cuanto a la educación para los esclavos o de los esclavos, se centraba en la adquisición de habilidades específicas para el trabajo manual doméstico o artesanal, construcción de imágenes, uso de la madera, algún oficio, herrería, carpintería, en fin, ¿no? En ese momento. Bueno, el mismo cuenta la Biblia que el mismo Jesucristo era hijo de José, un carpintero, ¿sí? El aprendizaje de idiomas básicamente era utilizado para el comercio o el servicio doméstico. Aprendían idiomas para comunicarse con sus amos o las personas que servían como clientes o para poder prestar un servicio, ¿no? Bueno, el que se ocupaba de realizar un oficio de herrería tenía que aprender a comunicarse con sus amos porque evidentemente servía a ellos. Igualmente el que hacía carpintería o el que hacía labores domésticas en el mantenimiento de las viviendas, ¿no? El control social, bueno, en este sentido la limitación educativa servía como mecanismo de control, manteniendo a los esclavos en su posición social y previniendo la rebelión. Si no preparabas intelectualmente a los esclavos, si no formabas libres pensadores, ibas a poder tener una sociedad totalmente reprimida. ¿Okay? Hay mucho estudio al respecto. Una sociedad que es ignorante, que se conserva ignorante, jamás ni nunca va a rebelarse, porque está en el sistema, o es un aparato útil, o es un instrumento útil del sistema de poder que está en ese momento imperando. La educación de los esclavos estaba diseñada para aumentar su valor económico y utilidad, pero no para su desarrollo personal. Ellos eran formados para realizar labores al servicio de un poder superior, más no para poder salir adelante como seres humanos. No se les consideraba ni siquiera seres humanos, ¿okay? Eran animales de carga. Mucho menos pensar en una emancipación del ser humano, para nada. Esta práctica reforzaba las estructuras de poder y las desigualdades inherentes al sistema esclavista. ¿Okay? Obviamente está tácito, ¿no? Eso último. ¿Cuál ha sido el impacto de la praxis educativa esclavista? Bueno, primero vemos cómo se han perpetuado las desigualdades. Nosotros hablábamos en las clases anteriores que los sectores marginados, los sectores rurales, siempre se manejaron una cuota de desigualdad con respecto a las grandes ciudades. Eso es algo que viene, fíjate, desde la antigüedad. Obviamente ellas reforzaban una estructura social jerárquica. Igualmente se limitaba el conocimiento, se restringía el acceso al saber a una minoría que era la que gozaba de todos los privilegios. Igualmente el desarrollo económico desigual favorecía el progreso de ciertas áreas en detrimento de otras, ¿no? Obviamente quien tenía el poder económico también tenía mejores accesos a la educación. Y normalmente la posición de poder estaba vinculada a mayor poder económico, ¿no? Herencia cultural sesgada, por supuesto, la transmisión del conocimiento reflejaba solo las perspectivas de la élite. No había lugar para el libre pensamiento, simplemente la educación servía como un aparato para la perpetuación del poder y formar los individuos útiles a los agentes de poder que están viviendo en ese momento, que es lo que tristemente vemos nosotros. Nuestro sistema educativo sirve actualmente a los sistemas de gobierno que existen en cada país. El sistema educativo de las sociedades esclavistas tuvo impacto profundo y duradero
Al limitar el acceso al conocimiento, no solo perpetuó la desigualdad, las desigualdades sociales existentes, lo que decíamos, sino que también influyó en el desarrollo económico y cultural de estas. Esta huella aún perdura incluso tras la abolición de la esclavitud. Y si nosotros, insisto, si nosotros reflexionamos un poco, fíjate que estamos en el siglo XXI y hay aspectos de acá que uno escucha y sinceramente te hacen temblar porque se mantiene. Palabras como desigualdad, limitaciones en el conocimiento, desigualdad, sesgo en el sistema educativo, están presentes en la actualidad. Bueno, como les veníamos diciendo, algunas características de la cultura esclavista en cuanto a educación está el acceso desigual. La educación estaba principalmente reservada para los esclavistas, los que ejercían el poder y sus familias. Los esclavos, por otro lado, eran sistemáticamente excluidos, automáticamente eran excluidos de cualquier forma de educación. Esto aseguraba que los esclavos permanecieran en la ignorancia y que, por supuesto, de alguna manera fomentaba y facilitaba el control y explotación social. En ese propósito, la educación era mecánica y memorística, ¿ok? Fíjate cómo hay está marcado una filosofía conductista, ya que la educación que se impartía a las clases privilegiadas era de naturaleza mecánica, la memorización, la repetición, la reproducción mental y por supuesto reproducción de tareas cotidianas. Se enfocaban en la repetición y la obediencia. Tú no podías bajo ningún concepto, aun cuando fueras de las clases privilegiadas, cuestionar el pensamiento o la educación que estabas recibiendo por parte del maestro, que eran considerados grandes maestros, ¿no? Este tipo de educación no fomentaba el pensamiento crítico, todo era la mecanización ni la creatividad, sino que buscaba formar individuos que aceptaran su rol en la jerarquía social. También tenías una ideología de dominación. La educación en este contexto servía como un instrumento ideológico. Aún la educación es un instrumento ideológico, ¿ok? Aún en nuestros días. Se enseñaban valores que justificaban la esclavitud y la superioridad de los amos sobre los esclavos. Esto ayudaba a legitimar el sistema esclavista y mantener la cohesión social entre los dominantes. Realmente esto, uno lee esto y tienes que mirar hacia adentro. El Estado todavía es quien establece, y lo vemos en el Estado docente del maestro Luis Beltrán Prieto. Léanlo por favor, repito, insisto, el Estado o la educación es un instrumento de control social que ha establecido el Estado. Quien no se apegue a los dogmas educativos es una persona que no es útil para el Estado, así de sencillo, o que representa una amenaza en el peor de los casos. Esta ideología de dominación ayudaba ciertamente a legitimar el sistema esclavista, él ayudaba a que se mantuviera y se perpetuara en el tiempo y a darle legalidad y mantener la cohesión social entre los dominantes. Igualmente, la estructura escolarizada, aunque existía un sistema escolar, vamos a decirlo así, por decirlo de alguna manera, este era altamente regulado y normado, diseñado para servir a los intereses de la clase dominante. La educación se volvía un proceso sistemático y planificado donde se excluía a la mayoría de la población. Solamente lo recibían aquellas personas, aquella élite privilegiada. Un poquito, ¿cuál ha sido el legado del sistema esclavista en educación? Bueno, muchas prácticas educativas en la antigüedad influyeron en sistemas educativos posteriores. Fíjense cómo estamos ya concluyendo que aspectos como el control social,
aspectos como el privar a las artes y las ciencias como materia de educación primaria, ¿no? Se mantiene en la actualidad como ejes transversales en el sistema educativo, tanto en aspectos positivos como en negativos. ¿Okay? Fíjense cómo se mantiene la desigualdad, la inequidad, la exclusión, en fin. El valor del conocimiento como poder, bueno, implica que la idea del conocimiento como fuente de poder y control social evidenciada con las sociedades esclavistas sigue siendo relevante para el análisis de los sistemas educativos modernos. Señor, ciertamente hay una frase muy cotidiana que dice que quien tiene conocimiento tiene el poder. Algunos dicen información es poder, pero no solo información, conocimiento es poder. Y más poder da el saber utilizarlo. Y mucho más poder da si lo utilizas en alguien que es más débil, como herramienta de represión, como herramienta de ejercicio de poder de uno sobre el otro, y haces que el débil haga lo que tú quieres. Eso aún se ve, se percibe. La persistencia de desigualdades, creo que lo hemos repetido hasta el cansancio, hay mucha disparidad todavía en el acceso a la educación, aunque en formas diferentes, siguen siendo un desafío en muchas sociedades actuales. Y la educación inclusiva, por supuesto, el estudio de estos sistemas antiguos resalta la importancia y, por supuesto, de incluir a nuestros jóvenes en el sistema educativo desde temprana edad. No podemos excluir, tenemos que formar a nuestros jóvenes para que sean útiles al sistema social. En cuanto a las perspectivas futuras, ¿no? ¿Qué lecciones del pasado podríamos aprender? Bueno, el estudio de la praxis educativa en las sociedades esclavistas nos ofrece valiosas lecciones sobre el papel de la educación en la configuración de las estructuras sociales y económicas. La educación es un instrumento de control y debe ir orientada, más bien es a la emancipación del ser humano para que él sea independiente en pensamiento, en trabajo y en economía, que evidentemente son factores fundamentales para que él se considere útil a la sociedad. Asimismo, algunos desafíos actuales, bien, aunque las formas más explícitas de esclavitud han sido abolidas, persisten desafíos en el acceso equitativo a la educación. Uno de los desafíos es la equidad, la inclusión. La brecha digital, las desigualdades económicas y las barreras culturales continúan influyendo en las oportunidades educativas a nivel global. Ciertamente, lo hemos dicho, no podemos hablar de una educación equitativa si existen sectores que no tienen acceso a los recursos necesarios o por lo menos a los recursos mínimos para ser participantes activos para el sistema de educación. Hacia una educación emancipadora, el futuro de la educación debe orientarse hacia modelos más inclusivos y emancipadores. Esto implica no solo garantizar el acceso universal a la educación, sino también fomentar un pensamiento crítico que permita a los individuos cuestionar y transformar las estructuras sociales existentes. Tenemos que ir a la emancipación, a una educación emancipadora. Nos decía Paulo Freire, la educación bancaria ha reinado, pero no es la respuesta que demanda la sociedad del futuro. Tiene que ser una educación liberadora, donde cada persona, si bien hay un diseño curricular, hay unos contenidos que abordar, hay unas estrategias por utilizar, debe ir orientada hacia la emancipación, a que el individuo sea un libre pensador y que sea una persona útil a la sociedad. Básicamente esto es lo que tiene que ver con el abordaje de la praxis educativa en la formación socioeconómica esclavista. Y ciertamente uno ve cómo era la educación en la antigüedad y lo compara con nuestra sociedad actual. Es un punto álgido porque hay aspectos que se mantienen a lo largo de los siglos. O sea, es triste ver cómo aún la educación es un sistema de adoctrinamiento, cómo la educación sigue siendo un sistema de formación, pero para un Estado que si no corresponde con sus ideales, eres totalmente inútil, ¿no?
no se forma un ser libre, no se forma un ser que sea un libre pensador, una persona que sea capaz de, de emanciparse en todos los aspectos de su vida, sino que seguimos siendo una sociedad muy tercerizada. Bueno, por ahora los dejo y los espero en una próxima entrega. Que pasen feliz día para todos.